Atento saludo, compañeros y tutor. El presente trabajo hace parte de la unidad uno. Esta es la tarea número 3, que tiene que ver con el estudio de servicios, ataques y procesos. Como introducción, tenemos la seguridad de la información, que es un componente fundamental en cada instancia del desarrollo del manejo de datos en cualquiera de los campos en que se desarrolle. Es por ello que es importante tener en cuenta el reconocimiento de la metodología Cyber Skill Chain, no solo en la conceptualización de esta metodología, sino en la importancia de las fases que hacen parte de esta metodología. Y por otro lado, es importante tener en cuenta las vulnerabilidades que se puedan presentar en los ambientes cloud y web. Como justificación, tenemos que los elementos de seguridad en los sistemas de información deben ser actualizados de manera constante, ya que los ataques a los sistemas de información van velozmente avanzando. Los ambientes cloud y web hacen parte también de los sistemas vulnerables. Además, las metodologías para contrarrestar dichos aspectos de la ciberdelincuencia. Como objetivos tenemos evaluar las metodologías, herramientas como parte de una solución en cuanto a la ciberseguridad, haciendo uso de la conceptualización teórica. En ese orden de ideas, como objetivos específicos tenemos identificar la importancia de la metodología Cyber Skill Chain, contextualizar los ambientes cloud y web y reconocer los posibles ataques de los ciberdelincuentes. Entrando ya en materia en cuanto al trabajo, como primer punto, tenemos consultar y redactar acerca de la metodología Cyber Skill Chain con todas sus fases. Antes de pronto de poder conceptualizar la metodología Cyber Skill Chain, quisiera hacer énfasis en cuanto a sus fases. Lo pude manifestar en el foro, igualmente lo quiero manifestar aquí, que vi la importancia de manera fundamental en cuanto a los primeros pasos de estas fases. No quiero decir que todas o las demás no sean importantes, sino que a lo que voy es que las primeras nos van a dar el direccionamiento o las pautas en cuanto a lo que tiene que ver con las demás fases para obtener un buen resultado. Bueno, en cuanto a la conceptualización de la metodología Cyber Skill Chain, podemos reconocer que es un modelo donde el objetivo es guiar a los equipos a poder comprender, analizar, estudiar, conocer, detectar y prevenir las posibles ciberamenazas o ataques persistentes que se presenten en el día a día. Como hablaba inicialmente sobre las fases, aquí las tenemos, son 7 en total. La primera es el reconocimiento, donde podemos hablar que el ciberdelincuente reúne toda la información enfocada en el objetivo y esto lo consigue observando cada detalle de la organización a la cual vaya a atacar. La segunda fase es preparación. Aquí en esta fase, con ya la información recopilada, se construye ya cómo va a realizar el ataque. Como tercera fase está la distribución. En esta fase se recibe el ataque al obtener el documento del ejemplo anterior. Pues de pronto no se los di, pero hablábamos de crear un documento en PDF, que está aquí, el ejemplo, y sobre él poder planear el ataque como tal. Entonces, íbamos en la tercera fase que es la distribución, entonces sobre ese ejemplo anterior de ese documento PDF, pues ya es como distribuirlo, que llegue de pronto a los objetivos que uno quiere atacar. Como cuarta fase tenemos la explotación y es cuando ya de alguna u otra forma alguien puede activar en el mismo ejemplo del documento de PDF, puede activar o darle clic a algún link y allí empieza el ataque como tal. La siguiente fase es la instalación. Aquí es donde ya directamente se instala el malware, que es directamente el que va a hacer el ataque en cualquiera de los equipos donde pues se abra, dentro del ejemplo, se abra este PDF. La siguiente fase es el comando y control. En esta fase, pues ya el ciberdelincuente tiene el control del sistema, ya habiendo pasado obviamente las anteriores fases. Y allí pues ya se puede realizar o ejecutar las posibles acciones maliciosas a las que el delincuente pues haya ya programado. La siguiente fase es acciones sobre los objetivos. En esta fase final el ciberdelincuente pues obtiene los datos e intenta ampliar su acción delictiva eh, y se define pues ya todo el proceso que se ha realizado.
Ya como para finalizar un concepto pues final de estas fases, es importante tener en cuenta contar con todas las herramientas y las instrucciones necesarias para poder romper la cadena y evitar el ataque o por lo menos que se multiplique. El segundo punto es consultar y documentar los ambientes Cloud y web y pues agregar el ejemplo en cada uno de ellos. Uno de las definiciones es el XSS. Este es un tipo de ataque que afecta a los sitios web con cierto grado de vulnerabilidad y que acepta datos de alguna u otra forma maliciosos sobre un script. Un ejemplo de ello es un ataque que crea una URL que pasa un pequeño script malicioso como parámetro de una consulta en un sitio web que tiene una página de búsqueda vulnerable a XSS y esto logra enviando la URL por medio de un correo o mensajería instantánea. La siguiente es la SQL injection. Este es un tipo de ciberataque oculto encubierto donde el ciberdelincuente inserta el código en un sitio web con el objetivo de quebrantar o poder que además de la vulnerabilidad pueda romper las medidas de seguridad. Un ejemplo de ellos es cuando son capaces de manipular o envenenar las cookies y pues ya de manera interna pues hacen el respectivo ataque. Y por último, la URL encoding. La función del URL encode convierte una serie en un formato codificado de URL. Esta función es homóloga a la función Java. Para el ejemplo de esta última definición, pues aquí hay una demostración del código que se puede utilizar eh, para este tipo de ataques. Es uno de tantos ejemplos. Como tercer punto, pues tenemos la definición de qué es un IOC, describir los argumentos que se pueden tener en un IOC y describir cómo se utiliza un IOC. La definición de un IOC, podemos identificar que estos informan o alertan sobre una falla de seguridad a la que se puede haber afectado algún sistema. La descripción de los argumentos que pueden tener un IOC son en los equipos de seguridad, pues se busca en los sistemas de información y redes identificar posibles amenazas y vulnerabilidades. Para describir cómo se utiliza un IOC, pues entonces aquí podemos definir que estos ayudan a las organizaciones a identificar y confirmar la presencia de software malicioso. Podemos identificar varios métodos en los que se incluyen la observación, el análisis y las firmas. Mencione tres herramientas que permiten elaborar un IOC y hagámoslo sobre una tabla. Entonces, podemos obtener o hablar sobre el Loki. Es un escáner gratuito y simple para la detección de malware. Un análisis estático. El análisis estático implica analizar un ejecutable sospechoso. Un análisis dinámico. Hablamos de las herramientas de análisis donde se ejecuta el malware y observan su comportamiento. Como cuarto punto, los procesos de pentesting son de vital importancia. Así que hablando sobre la caja negra, caja blanca o caja gris, eh, eh, debemos identificar en cada uno de los ejemplos pues cuál tipo de caja se puede manejar dentro de la experiencia que tenemos como ciber, eh, como elemento de seguridad. Entonces, en el primer ejemplo identificamos la caja negra, ya que no requiere ningún tipo de credencial. En el segundo ejemplo, la caja blanca, ya que en este caso, pues el ingeniero encargado debe tener todos los privilegios. Y en el último ejemplo, hablamos de la caja gris, donde el ingeniero, al tener los datos o credenciales básicas del sistema, pues este tipo de pruebas ya son muy útiles. Como quinto punto, identificar las alertas de seguridad que logren comprometer los datos dentro de la red de la organización. En este caso, como expertos en seguridad, pues debemos generar un contenido para la organización. Entonces aquí definimos que es un IDS. Esta es una aplicación con el objetivo de realizar detección en equipos o en una red. Que es un IPS. Identifica el tráfico malicioso y bloquea de manera proactiva el ingreso de dicho tráfico de red. Y pues aquí hay unos diferentes ejemplos como el índice de pago, el libre. eh, y para identificar pues cómo se visualizan las diferencias entre IDS e IPS, entonces, elaboramos una tabla donde podemos hablar o definir en cada una de ellas
y poder identificar pues cómo se diferencia una de la otra. Como sexto punto, pues para realizar un análisis de seguridad, pues existe un conjunto de herramientas que aportan la validación del estado de un sitio web. Entonces, en ese orden de ideas, eh, debemos de definir si las siguientes son de pago o no pago, además de poder comparar cada una de ellas. Entonces, está la tabla comparativa. Aquí hablamos del Burp Suite, del SAP, de la Contix, donde podemos identificar tanto si es pago libre y también la definición y en algunos casos la diferencia de cada una de ellas. Perdón. Como séptimo punto, pues vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de seguridad solo donde se pueda contar con un sistema operativo Linux y si se podría complementar con Windows, hablando de seguridad. Y pues tratando de identificar pues que son dos sistemas operativos totalmente diferentes. Hablamos del Kali Linux y el Windows 11, pues hablando de lo mismo, de la comparación de los dos sistemas operativos y sobre ellos, pues cómo se podría realizar o identificar un proceso de seguridad. Como punto número 8, pues hablamos de identificar o definir qué es el pen testing, describirlo y pues mencionar los pasos para ejecutarlo. Entonces, pues debemos definir que el pen testing pues ayuda a determinar el alcance de los fallos de seguridad en un sistema. En este proceso pues es importante cualquier sistema ya que ayuda, muestra y determina las posibles brechas de seguridad. Dentro de las fases podemos identificar la recopilación y planificación, el análisis de vulnerabilidades, el modelado de amenazas, la explotación del sistema y la elaboración de informes. Como noveno punto, pues definimos qué es un MSF Console. Eh, También mencionamos y definimos 5 comandos del MS Console. Y por último, pues, ¿cuál es el proceso para lanzar un exploit dentro del MS Console? Como décimo punto, pues aquí vamos a definir y argumentar entre 5 puntos a tener en cuenta para que un usuario, pues, sin conocimiento pueda identificar algún tipo de ciberataque. Hablamos de la observación de alguna publicación irregular, manejo de redes sociales, algún, algún mensaje sospechoso, alguna llegada masiva de correos o spam, recepción o envío de información o mensajes extraños y procesos que antes corrían normal, pues como en abrir Office, ahora pues son más lentos o hay algún tipo de identificación diferente a la del proceso normal. Como punto número 11, pues hablamos del personal CSIRT. Antes de poder establecer la tabla que nos piden definir en cuanto al equipo como tal de un CSIRT, quisiera de pronto definir que este es un equipo en el que podemos prevenir, gestionar y responder cualquier tipo de incidentes que se puedan presentar en cuanto a algún tipo de ataque o seguridad dentro de una organización en cuanto al sistema se refiere. Y el personal que se maneja o que trata de conformar ese equipo del CSIRT, podemos identificar al líder del equipo, que es quien dirige y organiza el CSIRT, el líder de incidentes, que es quien coordina las respuestas a los incidentes, el especialista administrativo, que se encarga de la comunicación, el especialista en soporte de tecnología de la información, quien asume la gestión, análisis y respuesta que afectan la infraestructura, y por último, el especialista legal que analiza las consecuencias legales para la compañía o los individuos involucrados en la emergencia. Este es el trabajo total que se pudo realizar en cada uno de los puntos que estaban plasmados, agradeciendo mucho su atención y espero haya sido de gran ayuda.